Bueno, hoy vamos a tener la clase de educación sexual integral para primaria. La clase esta se va a dividir en dos instancias. La primera instancia vamos a hablar del marco normativo, legislativo que sostiene a la ESI como contenido a enseñar. Y la segunda instancia vamos a decir qué es la ESI y cómo enseñar. Esta clase nos vamos a detener aún más en qué hacer en el aula, por el simple hecho de los temores que pueden surgir sobre este tema, que para muchos es un tema bastante peludo, espinoso. Entonces vamos a ser más cautos que simplemente dar algunas sugerencias, sino que vamos a precisar qué hacer y cómo hacerlo, para que no haya duda. Con la esperanza de romper mitos sobre la ESI. Bueno, empecemos con la ley 26.150. La ley 26.150 define a la educación sexual como un escenario de encuentros, donde encontramos jóvenes, adultos, disciplinas, saberes, responsabilidades políticas, responsabilidades públicas, familias, escuelas, cosmovisiones, creencias, religiones y tradiciones. Este escenario de encuentro siempre va por un marco de respeto y tratando de garantizar el derecho a la información. Aparece entonces el concepto de integralidad, porque es educación sexual integral. La integralidad es entender que hay un conjunto de saberes, disciplinas y acciones que rondan alrededor de un objeto, o un sujeto, o un caso. En esta circunstancia, la sexualidad. La sexualidad como algo propio del cuerpo, la sexualidad como parte de las relaciones interpersonales, como parte de la vida. Esta ley, la 26.150, es una ley de educación y establece los marcos, establece el marco normativo a partir del cual podemos entender cuáles son los lineamientos curriculares de la ESI, es decir, cuál es su propósito y cuáles son sus contenidos, ¿no? Un lineamiento curricular que hace, establece los propósitos de formación según lo que marque ese lineamiento y los contenidos de acuerdo a los niveles. Hay que enseñar con este fin y para cumplir este fin en el nivel inicial hacemos esto, en el nivel primario hacemos esto, en el secundario. Entonces, los lineamientos curriculares es un conjunto de acuerdos, de consensos. Esto está en toda la educación. Toda educación tiene lineamientos curriculares. Y todos los lineamientos curriculares de cualquier ley educativa, inclusive esta, tienen que garantizarse. Los lineamientos curriculares lo que hacen en la ESI es definir 10 propósitos formativos. Primero, ampliar el horizonte cultural.
de acuerdo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, expresar y reflexionar las emociones y los sentimientos que aparecen en las relaciones humanas. Tercero, orientar los derechos humanos a la convivencia social y a la vida en común o comunitaria. Ya me imagino que se preguntan ustedes, ¿y el sexo? ¿Dónde está el sexo? ¿Qué es tu educación sexual integral? Queremos ver el sexo. Bueno, todavía no hay sexo. Siento decepcionarlos, amantes de la pornografía, pero todavía no hay sexo. El cuarto propósito es propiciar conocimiento del cuerpo humano. Las cuestiones anatómicas, fisiológicas, siempre de acuerdo a la edad y cómo pueden manejar la información. 5. Promover el cuidado del cuerpo, promoviendo la salud. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo en la educación sexual? ¿Cuándo van a hablar de sexo anal, de sexo oral? Que queremos aprender esas cosas. ¿No es de eso la ESI? Bueno, siento decepcionarlos porque no vamos a hablar de nada de eso. Se equivocaron de clase. Sexto propósito: promover valores de solidaridad, amor y respeto. Séptimo, fomentar el respeto de sí mismo y de los demás cuerpos, de tu propio cuerpo y los cuerpos de los otros. Respeto de tu cuerpo y el respeto de los cuerpos de los demás. 8. Promover competencias para prevenir la vulneración de derechos, maltrato infantil, abuso sexual y trata de niños. La prevención. Este propósito en particular, si bien voy a mencionar un par de cosas, no lo vamos a trabajar hoy. ¿Cuándo lo vamos a trabajar? En la clase de maltrato infantil, que está diseñada específicamente para eso. Así que quizás mencione una cosita por arriba, pero no voy a profundizar en eso. De lo demás sí. Bien. 9. Propiciar el aprendizaje por la diversidad y evitar las formas de discriminación. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el sexo? Yo quería enseñar a los chicos a cómo es el coito. Siento decepcionarla, pero la educación sexual integral no habla sobre eso. El 9 es sobre el respeto a la diversidad y evitar las formas de discriminación. Los escucho. Se pueden acercar, son poquitos, pueden estar más cerca, a mí no me molesta. No voy a tener un ataque de pánico, así que pueden venir. El respeto por la diversidad y rechazar formas de discriminación, o todas las formas de discriminación, o como quieran decir. Y el 10 es desarrollar competencias de verbalización de los sentimientos, de las emociones, de los problemas, de las necesidades. ¿Qué es lo que no escuchó? De verbalización. Como verán, en ninguno de estos propósitos se habla de sexo. El sexo en el sentido que uno tiene coloquialmente de coito. Creo que hace algunos años, cuando se iba a iniciar esto, se iba a implementar en la escuela, se reunió a los padres
de la educación primaria para hablar sobre lo que iba a hacer el ESI. Sí. Y hubo una mamá, me acuerdo, que se opuso. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Que no le enseñaran sobre la sexualidad a su hijo porque era muy chiquitito. Yo me puse a pensar, a mí se va a durar. Ahí me tira la cabeza que tiene que ser todo, tiene que ver con eso y nada que ver. Y él quería que empezaran a enseñar eso y eso no me gustaba. Igualmente ya no le dijo. La Ley de Educación Sexual Integral está anclada en 4 pactos internacionales que son los derechos humanos, tercera generación de 1948, que no lo voy a explicar porque ya vimos una clase de eso. El Pacto de San José de Costa Rica, en donde se habla del cuidado de los niños, niñas de toda Latinoamérica y de un sistema de vigilancia de países, es decir, para evitar la trata de niños y llevar, por ejemplo, secuestrar a un niño de Argentina y llevarlo a Chile, o viceversa, no que tenga con la gente de Chile, un ejemplo. Los derechos del niño, niña, adolescente, tercera generación, 1989, y el Convenio de la Haya, que sitúa los derechos del niño, niña y adolescente en Latinoamérica. El Convenio de la Haya. H-A-Y. Se llama así porque se firmó ¿en dónde? En la Haya. Y lo que habla es, sitúa los derechos del niño, niña y adolescente en Latinoamérica. ¿Por qué hay que situarlos? ¿Qué? Una de las críticas de la tercera generación de los derechos del niño, niña y adolescente, ¿cuál fue? Una de las críticas de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de tercera generación, ¿cuál fue? ¿Por qué África tiene su propia carta de los derechos del niño? Porque el concepto de niñez e infancia es distinto. En Latinoamérica, que es tan grande... Por lo que se basaba en el niño o niña adolescente, el modelo europeo. Claro. Y el Convenio de la Haya lo que hace es situar estos derechos en Latinoamérica. Es decir, los pueblos latinoamericanos que son tan grandes y variopintos supone toda una adaptación. Bien, entonces, estas cuatro pactos internacionales. Pero también la ley 26.150, ¿qué pasó? Ah, le dice enojada encima, ¿qué pasó? ¿Quiere que apague el ventilador? Miren, es muy fácil para que se escuchen. Se acercan y hacemos una mesa redonda y más fácil. Bueno, háganlo, yo no voy a mover los blancos de ustedes. Claro, ustedes le sacaron barata porque están ahí. Bueno, vengo por acá. ¿Usted escucha? ¿Y su compañera? ¿Bien? ¿Usted escucha? Dice que escuche, ¿qué problema hay? Bueno, no pasa nada. ¿Ahora me escuchan mejor? No, me voy a quedar sin voz. Hablo como puedo hablar. Ah, bien.
A su vez, hay 3 leyes nacionales en donde está amparada la Ley de Educación Sexual Integral. Primero, la Ley 26.673 del 2002, conocida como el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable a nivel nacional. Ustedes conocen esta ley, es la que ponían los profilácticos en los hospitales, ¿no? O que hacía las toallitas accesibles también por pedido. Principalmente hay 3 artículos, el 1, el 2 y el 3, que hablan de la importancia de no discriminar y de garantizar la igualdad en la salud sexual de niños, niñas, adolescentes, adultos y ancianos. Segunda ley, la ley 26.061 del 2005. Es la ley de protección integral de los derechos de los niños y las leyes de educación. Esta ley es la que pone nombre integral a todo lo demás. Sexual integral es por esta ley, educación ambiental integral es por esta ley. Principalmente los artículos 4, 5, 15, 24, 30 y 31. 4, 5, 15, 24, 30 y 31. Estos artículos son los que definen qué es la integralidad y dice que la educación en Argentina tiene que ser integral, es decir, interconectada. Luego está la ley que ustedes conocen, la 26.206, la del 2006. ¿Ley de qué es? La ley de educación. Es la ley que nos ampara. Hay un artículo que mi consejo es que lo lean. El artículo 67. ¿Por qué? Porque ese artículo especifica los derechos de los docentes. Entonces, ¿qué cosas pueden pedir? Cosas, por ejemplo, que aparece salario digno, derecho a ser formados gratuitamente. Es decir, una vez que tienen el título, la especialización es gratuita. Pero también tienen las obligaciones. Y en las obligaciones hay 2 que me interesan. Está todo el artículo 67, así que está todo ahí. Primera obligación, los docentes que trabajen a nivel público o privado están obligados a cumplir las leyes de educación. ¿No querés cumplir una ley de educación porque no te gusta? No trabajes de docente. Segunda elemento. El docente es responsable de los estudiantes que tiene a su cargo. Si detecta situaciones de abuso, de maltrato o lo que sea, tiene que proceder mediante mecanismos institucionales. Las especificaciones de esto no las voy a hablar hoy. ¿Cuándo las voy a hablar? En la clase de maltrato, donde vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer según las situaciones de abuso y maltrato que reconozcamos. Así que lo ponemos ahí pendiente y hay toda una clase para sacarnos todas las dudas sobre eso. Bien. ¿Por qué me tomé? Fíjense, de todas las clases la única que me tomé el trabajo de decir todas las leyes que lo apoyan. ¿Por qué creen que he hecho eso? Para que nadie pueda decir, yo elijo no darlo. No podés elegir no darlo. No es opcional. No es una alternativa. Tenés que darlo. No te guste o no te guste. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Trabajes en institución pública o trabajes en institución privada. No les gusta, dedíquense a otra cosa. No les gusta, cambien la ley. Mientras siga siendo ley, mientras no esté derogada la ley, se mantiene. ¿Por qué digo derogada? Porque mucha gente habla de suspender la ley, ¿no? Hoy en día se habla mucho de leyes suspendidas. Mientras no esté derogada, la ley sigue funcionando. Y para que se derogue una ley, el laburo que hay que hacer es increíble. Bien.
Bueno, vamos a los bollos. En primario trabajamos 5 ejes. Acá vamos a ver contenido y qué se puede hacer. No voy a darles un gran marco teórico. Si quieren marco teórico, lean la ley. 5 ejes. Primer eje. Se los digo y después lo analizamos, ¿no? Ejercer nuestros derechos. Segundo eje. Respetar la diversidad. Tercer eje. Reconocer los distintos modos de vida. Cuarto eje. Cuidar del cuerpo y la salud. Quinto eje. Valorar la afectividad. ¿Y el sexo? ¿Dónde está el eje del sexo? El eje de la pornografía y el sexo sadomasoquista que estábamos esperando ver. ¿Dónde está? No está, no existe eso. La afectividad. Pero valorar la afectividad. ¿Por qué creen que hago este hincapié sobre el sexo? Porque la gente pensaba que vas a mostrar un video del canal Venus, de Playboy, y decir, mira, bueno, ¿viste esa persona que está con 5 tipos? Bueno, esa posición la llamamos el pulpo. No, esas cosas no se ven, no se tratan, no se hablan, no se dicen. ¿Bien? Lo que sí quiero hacer ahora es definir qué es sexualidad, justamente para poder distinguirla de la idea de sexo. Bien, porque no es la ley de sexo integral, es la ley de la sexualidad integral. La sexualidad es una dimensión del humano, así como la muerte es una dimensión del humano, porque todos morimos. Bueno, todos tenemos una dimensión que es la sexualidad. Esta sexualidad se presenta y se expresa con múltiples caras: fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles, relaciones, etc. Y a su vez, todo esto que se expresa está condicionado por distintos factores. Factores como biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, espirituales, etc. Entonces la sexualidad no es los órganos sexuales que tienes o que deseas tener. Es parte de la complejidad que uno. Y vamos a trabajar un poquito. Vamos a ver, vamos a deconstruirnos o no. Quizás están todos deconstruidos, no sé cómo es el caso. ¿Quién es mi personaje favorito de ejemplo cada vez que doy clase yo? Cacho. ¿Quién de ustedes sospecha de mi sexualidad? ¿Quién de ustedes cree que soy heterosexual? No voy a hablar como no puedo hablar de ustedes, vamos a hablar de mí. ¿Quién de ustedes cree que yo soy heterosexual, homosexual, bisexual, asexuado? Cuando uso el ejemplo de Cacho, ¿sospechan que es porque realmente existe Cacho? ¿Porque estuve con un Cacho? ¿Qué han pensado? ¿O todo el tiempo que me gusta un Cacho? ¿O simplemente asumen que soy heterosexual y hago ese ejemplo para hacerlos reír? La última. Sí, que nos hace reír. Bien, ok. ¿Todos piensan lo mismo? Sí. Bien, curioso. Y ustedes me ven a mí como yo me he visto, que es bastante hombre estereotípico, ¿no? Panchín. Quizá mis movimientos no son tan estereotípicos, ¿no? A mí me han dicho más una vez que me muevo de forma amanerada. Bah, confirmo, dice la... ¿Ustedes qué tipo de sexualidad creen que yo que represento?
No sé. Bueno, eso es lo que usted cree. Usted cree eso. ¿Todos están de acuerdo? ¿Usted? No, usted tiene una percepción y un juicio tiene que tener. Pero que no te guste no quiere decir que no lo hayas hecho. No sé, nunca se me ocurrió, por eso. Bueno, ¿y ahora? ¿Eh? Bisexual. ¿Los demás qué piensan? Claro. Bueno, yo no soy heterosexual. No lo soy. Pero tengo toda esa vibra. Uno se hace cargo de lo que presenta. Te voy a dejar incógnita de qué es lo que soy. Todos los cuerpos presentan cierta forma de moverse por la sociedad y nosotros interpretamos esos cuerpos bajo ciertos valores que tenemos. Nuestra sexualidad no está solamente en que me guste estar con hombres, mujeres, trans, lo que sea. Está en cómo me visto, en cómo hablo, los gestos que tengo, lo que yo pienso sobre el mundo, lo que yo practico en el mundo. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, la sexualidad no es las gónadas con las que yo he nacido, sean masculinas o femeninas. Es qué tipo de vínculos yo propongo, dispongo o percibo en los otros cuerpos, o las conductas y símbolos. ¿Bien? Entonces, la sexualidad atraviesa. Porque también, supongamos que yo no soy heterosexual, pero resiento mi falta de heterosexualidad. Porque creo que está mal no ser heterosexual. Y ahí eso puede también influir en cómo me comporto. ¿O no? O en cambio, soy orgullosamente no heterosexual y vengo de un arco iris montando un unicornio de cartón todos los días de clase. Podría hacerlo, ¿no? Cada uno puede legítimamente mostrar y usar su cuerpo siempre en el marco del respeto, ¿no? Decía, a eso habla la sexualidad, con cómo nos sentimos cómodos. Curiosamente, cacho, la verdad. Se cayeron de culo, ¿eh? ¡Era verdad! Pero, una miradita ahí. Bien. Ahora me distraje, no sé qué te va a decir. Curiosamente, las que más saben de esto son las mujeres, que de entrada le dicen cómo se tienen que sentir con sus cuerpos, cómo tienen que expresar sus cuerpos, qué se espera de sus cuerpos, ¿no? Pero eso afecta también a todos los géneros y a todos los cuerpos. Entonces la sexualidad habla sobre esas dimensiones. Bueno, entendida la sexualidad, empecemos con el primer eje, que era ¿cuál? Ejercer nuestro derecho. Bueno, ¿para qué enseñamos esto? Bueno, enseñamos porque queremos garantizar que los estudiantes accedan a toda la información posible que hay sobre la sexualidad en el nivel que lo puedan comprender. Hay cosas que le vamos a enseñar y hay cosas que seguirán, eso se verá más adelante. Porque queremos garantizar El acceso a la información. Las cosas que vamos a enseñar van a estar vinculadas con el reconocimiento de los otros, poder identificar los puntos de vista, tomar decisiones democráticas, el cuidado de sí y el respeto del otro y el desarrollo de la autonomía. Bueno, ¿qué enseñamos en primer ciclo? Acá vamos a los bifes. Primero que vamos a enseñar es reconocer miedos y prejuicios sobre lo desconocido. Por ejemplo,
pueden trabajar un cuento que se llama Teresita la China. ¿En dónde pueden encontrar ese cuento? En el depositorio, que sea. En donde viene Teresita, la nueva compañera, que le dicen la China. La China. Esto no es China porque nació de China, nació en China, sino China porque cómo se le dice a un grupo de gente. Bueno, tiene los ojos medio rasgados, pero no. En el norte muchas veces se le dice chinas, ¿no? Los que tienen ascendencia coya o eso. Le dicen las chinas o chinas. Y bueno, ¿qué es? A Teresita la molestan por ser diferente. ¿Bien? Y bueno, es un cuento que habla sobre eso y termina que aprenden a no discriminar. Sí. Segundo, reconocer situaciones de malos tratos. Bueno, podemos presentar dibujos en situaciones de que alguien lo maltratan y preguntar cómo creen que se sentiría. Si alguien lo empuja, si lo golpean, etc. No estoy hablando de malos tratos en el sentido de abuso sexual o de abuso de los madres, padres o tutores. Eso lo vamos a hablar en otra clase. Otro elemento, reconocer herramientas de protección. Bueno, podemos invitarlos a que escriban un decálogo, es decir, 10 normas o 10 ideas, con la siguiente consigna. ¿Cómo te gustaría ser tratado por los adultos? ¿Estamos ahí? Otro contenido. Diferenciar entre buenos y malos tratos en la comunicación. Es decir, poder expresar las cosas. Podemos dar una serie de expresiones, de afirmaciones, y preguntarles si están de acuerdo. Por ejemplo, las nenas no pueden jugar al fútbol. ¿Están de acuerdo? Sí, no, ¿por qué? Otro. El quinto. Acá, contenido, actividad. Contenido, actividad. Que no me digan, no sé cómo enseñarlo. 5. Aprender a protegernos. Esto supone identificar situaciones ya de abuso sexual mediante cuentos e imágenes, que esto lo ponemos en pausa, lo vamos a ver en la clase de maltrato infantil. ¿Bien? Pero hay videos, hay canciones. Bueno, hay una famosa canción acá en Argentina. La sacaron de la página de Nación, pero no la censuraron. Vos la podés. ¿Eh? Claro, es la de Canticuentos. También está el cuento El Secreto, que bueno, justamente habla de guardar secretos que no hay que guardarse. Claro, exacto. ¿Y los Canticuentos cómo se llama? No sé cómo se llama la canción de Canticuentos, pero también habla de los secretos. En segundo ciclo tenemos los mismos contenidos, ¿no? Reflexionar sobre, pero podemos hacer cosas distintas. Por ejemplo, en el primero, reflexionar sobre los miedos y prejuicios ante lo desconocido, podríamos invitarnos a que nos relaten cómo llegaron hasta aquí, a la ciudad, al barrio, a la provincia, ¿no? Darnos cuenta que no todos somos del mismo lugar. Esa es la idea. El segundo contenido, sobre las situaciones de malos tratos, podemos presentar también situaciones
donde se trata mal a alguien y preguntarles si alguna vez se han sentido así, si alguna vez le ha pasado algo parecido, o si conocen a alguien que ha pasado por eso. Ya vamos a hablar del tema de cómo hablar si uno descubre que efectivamente ha pasado estas cosas. Ahora no nos podemos detener en eso. Herramientas de protección. Bueno, hay 5 herramientas de protección que podemos dar en segundo ciclo. Primero, conocer tu cuerpo, los nombres de las partes del cuerpo. Cómo se llama cada parte para no ser tabú. Segundo, cómo cuidar el cuerpo, cómo limpiar esas partes, cómo protegerlas, qué se puede mostrar y qué no. Tercero, aprender a decir no. Hay muchos juegos que se ocupan justamente de decir no, ¿no? Aprender a identificar situaciones donde uno tenga que decir esto no lo hago. Por ejemplo, podemos poner que si una persona dice tal frase, todos tienen que gritar no, ¿no? Y uno puede hacer el juego de decir frase A, frase B, frase C, qué sé yo, frase E, bajate los pantalones que quiero ver qué te pasó ahí. ¿Qué tenés que decir vos? No, pero gritando. El ejercicio del grito en esto es muy importante. Y no, cuarto, el significado de los secretos, que habíamos dicho, distinguir entre secretos buenos y secretos malos. ¿Cómo se distingue un secreto bueno y un secreto malo? ¿Alguien sabe? Son adultos, han tenido secretos malos y secretos buenos. ¿Cómo lo distinguen? Los malos quizás pueden ser los que no se pueden contar. No, bueno, pero todo secreto no se puede contar. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos un secreto malo? Porque si yo tengo un regalo sorpresa para vos, que no te lo puedo decir hasta tu cumpleaños, es un secreto bueno. Cuando me perjudican. Bueno, cuando hace daño, me hace sentir incómodo, eso es un secreto malo. Si te hace sentir mal, eso es un secreto malo. Muy fácil. Y por último, solicitar ayuda. Hay juegos que se pueden hacer, como el juego de la casita, donde tenemos a alguien que persigue a un niño o niña y tiene que ir hasta un lugar, y ese es el lugar donde ya no es perseguido, ¿no? ¿Se entiende? O llegar a cierto lugar y poder decir ayuda. Bien. Sobre diferenciar entre buenos y malos tratos y su comunicación. Bueno, se puede hacer un afiche con el siguiente eslogan: a nosotros y nosotras nos cuidan cuando, y decir en qué circunstancia uno se siente cuidado. Y por último, es lo mismo que en el primer ciclo, que es identificar situaciones de abuso y de maltrato infantil, que eso vamos a hablar más adelante. Pero también hay videos y cuentos. Bien. Vamos con el segundo, respetar a la diversidad. El segundo es: ¿vieron acá? Usted dice, ¿y por qué no hace todas las clases así? Y porque también tiene que elaborar ustedes, ¿qué onda? ¿Por qué? Tienen que elaborar ustedes también. ¿Cómo? ¿Por qué enseñamos esto? ¿Para qué? Bueno, para enseñar a ejercer la libertad. Que uno pueda vivir de acuerdo a sus convicciones, sin sentirte presionado o presionada para hacer lo que no te gusta. ¿Y qué enseñamos? Bueno, enseñamos a reconocer los prejuicios y las discriminaciones para poder cuidarnos de ellos. Son dos cosas las que se enseñan. Discriminación.
Son dos cosas que se enseñan, en el primer ciclo y en el segundo ciclo. Voy a dar entonces 4 ejemplos. Un ejemplo para el primer ciclo. ¿No se entiende? Primero, desnaturalizar los roles y tratos de género. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien lo sabe? Y tratos de género. Exactamente, ¿no? Que por ser lo que sos o lo que te muestras, puedes hacer solamente eso. Bien. Por ejemplo, podemos revisar el patio y pedirles que jueguen en lugares distintos. Si los chicos siempre juegan a la pelota, que las chicas jueguen a las pelotas. Si los chicos no juegan a la rayuela, que jueguen a la rayuela. Y de esto podemos hacer otra cosa, que es una actividad que a mí me gusta, que se llama Todos juegan con todos. En el patio o en el aula ponemos estaciones. Esas estaciones tienen juguetes. Pelota, muñeca, autito, cocinitas. Y la consigna es jugar con un juguete con el que no has jugado nunca. Y todos tienen que jugar con un juguete con el que no han jugado nunca. Si ya jugaste con ese juguete, no podés jugar. Y luego en la experiencia le preguntamos cómo se sintieron al jugar con esos juguetes con los que no han jugado. Si se divirtieron igual. Bien. El otro contenido es trabajar casos de discriminación vinculados con el estereotipo de género. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Una, podemos traer personajes históricos, quizás la primera mujer médica en Argentina, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de el primer psicólogo homosexual en Argentina, ¿no? Casos representativos. O podemos leer cuentos. Hay unos cuentos, hay un cuento que creo que se llama Bernardo y Bernarda, son 2 hipopótamos. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que son 2 hipopótamos. Y están jugando a los caballeros y princesas. Y Bernarda no quiere ser princesa. ¿Bien? Y Bernardo le dice que ella tiene que ser la princesa. El cuento, si no mal recuerdo, no tiene final. Llega hasta un punto y después nos permite a nosotros, o tiene final después una hoja en blanco. Llega un punto donde vos después preguntás a los estudiantes cómo creen que termina el cuento. Y cómo creen que debería terminar el cuento. ¿Bien? ¿Se entiende? Creo que después de Página en Blanco tiene un final porque me acuerdo que Bernarda termina siendo caballero, ¿no? Bien. En segundo ciclo, sobre desnaturalizar los roles y los tratos de género, podemos hacer un juego de teatralización. Es decir, comportarse como el género que no son. Que las chicas se comporten como chicos y los chicos como chicas. Y preguntarle cómo se sintieron hacer eso. Si pudieron estar juntos. La otra vez en clase, esto fue en el secundario, estábamos haciendo un recuento de lo que habían aprendido en filosofía. ¿Y qué consejos se darían a sí mismos después de todo este proceso? Y un estudiante pone, necesito aprender a ser más egoísta. Y algunos se rieron. Entonces, yo les digo a mis estudiantes que no es loco lo que puso la compañera, porque históricamente a las mujeres les enseñan a ponerse en lugar del otro. No, antes de eso le dije lo siguiente, levante la mano, ¿quién cree que necesita ese consejo? ¿Quién cree que levantaron las manos? Todas las chicas, todas. Y todos los varones
Se quedaron porque no esperaban esa reacción. Entonces le expliqué. A las chicas mayormente le enseñan que tienen que ponerse en el lugar del otro. Y a los chicos les enseñan que importa su opinión. Por eso a muchas mujeres les cuesta ser más egoístas, es una forma de autocuidado no aprendido. Entonces, el juego de roles, en el sentido, por ejemplo, jugar a ser más egoísta, ¿no? O jugar a ser más empático, te da una perspectiva que uno no experimenta. Y podés sentir quizás lo que otro siente. Va por ahí la cosa. En el segundo ciclo también podemos traer distintas historias de discriminación, pero ya con más vínculos sociales o políticos. Acá en Argentina hay muchas historias sobre eso, actuales. Entonces podemos analizar una noticia y ver cómo afecta la discriminación. No te digo que traten un femicidio, pero sí hay noticias claras donde que por ser mujer o por ser hombre no pueden hacer tal cosa. Bien. Tercer eje, reconocer los distintos modos de vida. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Muy práctico esto, muy materialista esta clase. Esta es parte de los derechos. Podés poner una actividad sobre eso si querés. Esto es parte de los derechos LGBTQ+. ¿Para qué enseñamos reconocer los distintos modos de vida? Bueno, justamente porque muchos niños y niñas se crecen pensando que su cultura es la única cultura válida o la única cultura que merece respeto y se burlan de las demás culturas. ¿Cómo que no tomas mate? ¿Qué son? ¿Un pelmazo? Nosotros tenemos que fomentar esta idea de solidaridad, de amor, de vínculo. Y la mejor manera de enseñar estas cosas es a través de juegos, de experiencias lúdicas. Bien. Son 4 contenidos en este eje. Primer contenido, familias en el presente. ¿Qué pedimos en el primer ciclo? Bueno, que dibujen a sus familias, ¿no? A quienes quieren y que las expliquen. Nada más. Mi mamá, mi papá, mi perro, lo que sea. El segundo contenido es familias en otras culturas. Es decir, cómo en otras culturas se forja el concepto de familia. Por ejemplo, vieron que en Japón, bueno, no sé si lo vieron, pero bueno, la suegra o el suegro no son suegras y suegros, son mamá o papá. Cambia la categoría, se convierten en madres y padres también. Entonces uno pasa a tener 2 mamás y 2 papás. No es simplemente como algo decorativo, tienen inclusive el peso moral de mamá y papá, la autoridad. Bueno, a nosotros nos parece extraño, pero para ellos es lo más común del mundo. Entonces podemos presentar distintos cuadros de familia o podemos mostrar fotos de familias viejas y cómo eran de grande o chicas las familias, cómo se distribuían, lo que sea, ¿no? Después, hablando sobre las familias en el pasado, aparece el otro contenido que es el pasado de nuestra familia. Porque podemos averiguar, ¿no? Esto como otro contenido, nuestros pasados familiares. Bueno, ¿cómo eran las familias de nuestros padres y abuelos? Porque uno no las conoce. Sí, les hace hacer el árbol que Claro, pero ¿cómo era vivir? Porque uno está bien eso, no está mal. Pero la cuestión es, no simplemente cómo era la bisabuela, bueno, no nombrar la bisabuela, sino cómo era, qué vivía, de qué trabajaba, si es que trabajaba, qué hacía el día a día. ¿Sabía leer? Por ejemplo, una pregunta. ¿Fue a la escuela? También en esto podemos trabajar los distintos oficios. ¿De qué trabajaban los hombres y las mujeres en el pasado?
Y esto nos da lugar al cuarto contenido, roles de varones y mujeres. Podemos empezar con lo histórico. Vemos cuadros de la primera junta. Y preguntar, ¿hay mujeres en la primera junta? ¿Por qué no hay mujeres? ¿No había mujeres que quisieran la libertad? Solamente los hombres del virreinato de Río de la Plata querían liberarse. Las mujeres estaban contentas de ser colonia. ¿Tenemos que interpretar eso? Y cuando se muestran mujeres del pasado, ¿haciendo qué se las muestra? ¿Cabalgando? ¿Cazando? ¿Estudiando? Y bueno, ¿qué vamos a ver? O están limpiando, o están cuidando a los hijos, nada. Y en base a todo esto podemos hacer actividad ayer y hoy. ¿Qué se hacía antes? ¿Qué se hacía ahora? Volvemos al primer contenido, familias en el presente. En el segundo ciclo ya enseñamos una definición de familia. La familia son todos aquellos lazos específicos en donde destaca el cariño y la confianza entre las personas en un lugar físico y virtual en el que se sienten juntas. ¿Por qué físico y virtual? Porque no toda la familia está acá. ¿Qué pasa si mi familia está en la cárcel o en el hospital? O mi familia en la pandemia quedó separada. Fíjense que no dice lazo de sangre. Habla de cariño, confianza, sentirse juntos. Y tenemos muchos tipos de familia. La nuclear, la extensa, la monoparental, la homoparental, de padres separados, la ensamblada, la mixta, la acogida y la sin hijos. ¿Cuál es la familia sin hijos? La pareja, que tiene mascotas quizás, que no es familia, tiene que tener hijos para tener familia. En el segundo contenido, sobre la familia en otras culturas, en vez de dar las imágenes, les pedimos que investiguen. Le damos una cultura e indaguen cómo en la cultura, qué sé yo, zulú, ¿no? O coreana, se componen las familias. Un trabajo ya de investigación. En el contenido de familias en el pasado, vamos a trabajar con ciertas frases. El listado de frases es como de 20, 30, se pueden sumar, ¿no? Pero el libro de ESI nivel primario tiene como 20, 30 frases. Yo saqué 2 acá. 1, las mujeres deben criar a sus hijos, no tienen que trabajar. 2, el papá es el jefe de la familia. Y bueno, reflexionar sobre estas frases. Si les parece correcta, incorrecta. Y sobre los roles de varones y mujeres, hay una actividad que a mí me gusta, que es hacer una entrevista imaginaria a una mujer revolucionaria de Mayo. Quizás una posible mujer en la primera junta, que no entró en el cuadro era muy chiquito y no entró en la foto. Estaba ahí, pero... Claro, no, el ojo no la... No. Claro, a cambiar el pañal, porque viste así son en la primera junta. Justo se puede preparar el café. Claro. Bien. Cuarto eje. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? Cuidar del cuerpo y la salud. ¿Para qué enseñamos? Y bueno, porque cuando los niños y niñas crecen, sus cuerpos cambian y no siempre tienen la información en sus casas de lo que necesitan para alimentarse de manera nutritiva, para higienizarse de manera adecuada, para entender los cambios de su cuerpo. Recordemos que el segundo ciclo llega hasta la pubertad. Bien.
La idea es poder enseñar para poder cuidar y respetar el cuerpo propio y el cuerpo de los demás. Bueno, el primer contenido es promover la salud. Es muy fácil esto, ¿no? Trabajamos con imágenes o sí, dibujos de niños y niñas saludables, jugando, alimentándose en el hospital, ¿bien? Y en base a eso podemos hablar, o si podemos escribir, para responder la pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar la salud de todos en esta escuela o institución? El segundo contenido es yo soy mi cuerpo, y en primer ciclo tendríamos que trabajar con tareas de reconocimiento, dibujos, plastilinas, modelos, con la idea, esto es el cuerpo de manera superficial. Por ejemplo, podemos pedir autorización a los madres, padres y tutores que nos den una foto de cada estudiante de cuando eran bebés y ponerlas en un mural y preguntar si se reconocen y ver si saben quiénes son nenas y nenes y si ellos se sienten diferentes o se ven diferentes a como eran antes. Los bebés, cuando son chiquitos, las caras son todas más o menos iguales, ¿viste? Claro, o a las nenas le hacen las mutilan, no, mutilan no, sonó muy feo. Le hacen a unos con mucho cariño, a otros no tanto. Cada uno decide todo eso, ¿no? Pero le hacen aritos de muy chiquitos, ¿no? Pero no siempre, y no siempre se ve la foto ni nada por el estilo, entonces no, a veces no es sencillo, y uno tiene que preguntar, ¿es nene o nena? ¿No? A la Sabina siempre me la pregunta, ¿no? Y como la Sabina heredó ropa de varoncito, siempre está vestida como varón. Y no tiene aritos tampoco, ¿verdad? No. Según la perspectiva de los estándares culturales de San Juan, ¿viste? Está vestida para no morirse de frío, ¿verdad? Pero se entiende cómo la gente interpreta. A mí no me preguntan si soy nene o nena. Dicen, ¿vos, Gabriel, vos sos nene o nena? Como no tenés arito, no lo sé. No, pero a los bebés sí se les pregunta, una locura. Bien. Tercer contenido, hablar de los cambios. Bueno, acá vamos a hablar del ciclo de la vida, desde que son bebés hasta que son ancianos, no desde que nacen y no desde que se gestan. Eso vamos a hablar en el segundo ciclo. Es decir, bebé, nene, adolescente, o puber, adolescente, adulto, ese ciclo se habla, ¿entiendes? Acá en el primer ciclo se habla de ese ciclo. Tratar de identificar las etapas generales y sus características. Cuando somos bebés, deambulamos, no sabemos hablar, tenemos que aprender a comer. Cuando somos niños, tenemos que aprender a leer, ¿viste? Cuando somos adolescentes, tenemos que aprender cómo cambiar nuestro cuerpo. El cuarto contenido es proyecto de vida. Tenemos que dar un conjunto de imágenes de niños y niñas haciendo actividades.
placenteras y no placenteras. Placenteras, por ejemplo, de vacaciones, no placenteras trabajando. Y preguntarle a las situaciones no placenteras, ¿qué creen que querrían hacer estos chicos o chicas si pudiesen elegir? ¿Quisieran dejar de trabajar? ¿Cómo lo harían? Quinto contenido, un montonazo. Bellezas de calle, así se llama el contenido. No le puse el nombre yo, lo puse en mi equivocación. Bellezas de calle. Es ver cómo se viste la gente, se calza con fotos, ¿no? Y preguntar, mostrar fotos de diversos estilos, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Si les gusta, no les gusta, si creen que está mal que alguien use algo. La idea es fomentar que cada uno se vista a su gusto y placer. Sexto, hablemos de cuidados. Bueno, podemos armar un botiquín, enseñar los elementos básicos de un botiquín: guantes, gasa, alcohol, venda, jabón o pervinazos en jabón, cómo usarlo. Podemos explicarlo y podemos tener el proyecto de armar un botiquín y que quede el botiquín de primeros cuidados. Bien, volviendo al primer contenido, pero ahora para el segundo ciclo. Podemos invitarlos a investigar, que busquen la palabra salud en una noticia y que indaguen qué se entiende por salud o cómo se está entendiendo la salud en esta noticia. En el otro contenido, yo soy mi cuerpo, acá podemos hacer lo siguiente. Hay dos cosas que se pueden hacer. Una, se puede trabajar con un afiche que viene en el libro y que está en el repositorio, que aparecen dos nenes, no me acuerdo, Matías y Luciana, ponele, y están desnudos, se ven todas las partes y flechitas, pero las flechitas no tienen nombre. Entonces, ¿qué nombre tiene cada una de esas flechas, ¿no? Entonces, cabeza, brazo, pierna y pene y vagina, ¿no? La otra cosa que se puede hacer es la siguiente. Dos estudiantes voluntarios se acuestan en un afiche y dibujamos su silueta. Y después ponemos el afiche. Y primero preguntamos si, viendo solamente la silueta, sabemos quién es nena o nene. La respuesta es claramente que no. Y segundo, bueno, hacerlo como si hubiésemos el afiche, poner flechas y decir qué nombres tendría cada una de las partes del cuerpo. Bien. Sobre los cambios, bueno. Acá podemos hablar de una cosa: la gestación. La famosa pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Quede claro que yo no estoy hablando de la procreación, ni del coito, ni del sexo necesario para gestar. Se ha estudiado y probado que en esta edad, la que cubre el segundo siglo, es común la pregunta: ¿de dónde vienen los bebés? Porque llama la atención. Y se demostró que con que se explique cómo es el proceso de gestación es suficiente para los niños y niñas. No les interesa tanto el acto previo, porque la verdadera pregunta que tienen no es
el sexo, sino qué es lo que está pasando ahí adentro. ¿Se entiende? Entonces con explicar dice, bueno, lo que pasa es que la madre o la persona gestante tiene adentro un ser que inicia como un feto y se va desarrollando. Entonces uno puede hablar, qué sé yo, 3 cambios, 1 por trimestre, por ejemplo, ¿no? Y con eso es suficiente. La parte del sexo es para el secundario, ni se preocupe usted, ¿no? Si llegan a preguntar sobre el sexo, vos podés decir, eso lo vamos a ver en el año que corresponde, en el secundario. Dice, de eso ahora lo vamos a trabajar, se va a trabajar eso. Pero no pueden entender eso si no entienden esto antes. Es como cuando ustedes me preguntan algo y yo digo, antes de llegar a ese punto tenemos que llegar a este otro. Tan fácil y claro como es. Proyecto de vida. Bueno, pueden responder la pregunta, ¿qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¿Cómo se ven dentro de 5 años, o en 10 años, o en 15 años? El quinto contenido cambia de nombre a, ya no es belleza de la calle, se llama belleza de publicidad. De publicidad. Porque la idea es ver ya no fotos de personas reales, sino las fotos como se representan los hombres y las mujeres bellas. Claro. Y la pregunta es, ¿qué cualidades tienen estas personas que las hacen bellas? ¿Por qué decimos que son personas lindas? Y después la pregunta es, ¿dónde están estas personas? ¿Están ahí en la esquina? ¿Están en el kiosco? ¿Dónde están estas personas? La realidad es que no existen esas personas. Porque no hay foto de publicidad que no esté retocada. No hay persona que vaya a la pasarela que no esté bajo 10 kilos de maquillaje. No hay nadie que se presente ante las cámaras y se lo considere bello en estas categorías universales que tenemos, que no esté pasado por la máquina de la cosmética. Pero a veces nos olvidamos y nos sentimos mal por eso. Decimos, bueno, yo no soy como esa persona. Y por último, el contenido 6. Ah, no, me falta uno más. El 7. Bueno, ya hay el segundo ciclo. El de cuidado. Podemos preguntar si saben qué son ciertas enfermedades. Dice, si yo les digo VIH, ¿qué piensan? ¿No? Si yo digo SIDA, ¿qué piensan? Y después podemos hacer una pregunta. ¿Un chico o chica con SIDA o VIH puede venir a la escuela? Pasa que mucha gente piensa que la forma en que se contagia, y muchos chicos y chicas tienen SIDA, nacieron con SIDA. Bueno, el séptimo contenido que me olvidé, para el primer ciclo, se llama mapa de salud, que no se los digo. El séptimo, el que me olvidé. Mapa de salud. Para el primer ciclo podemos hacer un mapa de la ciudad con los lugares más importantes como los hospitales, los centros médicos. Bien. Podemos tener información de qué atienden, cómo funcionan. Y para el segundo ciclo podríamos ir a visitarlos y quizás hacer una entrevista a un médico, una médica, una enfermera, una secretaria, un secretario, sobre cómo funciona, cuántos pacientes tienen. Bien. ¿Estamos hasta ahí?
¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, notapié, crítica constructiva, crítica destructiva? ¿Color? ¿No? Tampoco. Esta actividad de qué te gustaría hacer cuando seas grande, en segundo ciclo también se puede primero, ¿o no? Y creo que sí, pero mientras más cercanos están en la pubertad, más están pensando en el futuro, ¿no? Hay un momento donde quizás en el primer ciclo tendría que tener como ciertas experiencias de vida muy específicas para tener una preocupación tan aguda como pueden tener en el segundo ciclo sobre el después, el que vendrá. Porque en el segundo ciclo encima tiene toda esa carga de vamos a cambiar de nivel, vamos a dejar de primaria. Entonces hay como una mirada hacia el futuro más consciente y más atenta. No digo que no se pueda hacer, digo que quizás no tenga la eficacia que uno quisiera. Pero sí, si usted encuentra que el curso... En realidad, muchas actividades dependen, se distingue por su complejidad, pero si tienen un curso con cierta característica y dicen que lo puedo hacer acá, lo puede hacer. Estas son sugerencias también. Bueno, quinto eje. Valorar la afectividad. Ahora vamos a contar bien cuántos contenidos hay porque... 4 contenidos. Primer contenido, imágenes y sentimientos. Bueno, la idea es, esto se trabaja mucho, que es presentar imágenes con gente sintiendo enojo, triste, cansancio, frustración, pero sentimientos más generales, ¿no? Los sentimientos más clásicos. Y preguntar si identifican los sentimientos, si alguna vez lo han sentido. Y podríamos pedir que inventen una historia donde el personaje termine sintiendo eso. Esto es importante porque da herramientas para poder identificar los sentimientos después. Segundo contenido. ¿Qué digo cuando digo? Así se llama, yo no le puse el nombre. Podemos empezar con una actividad muy clara, que es ¿qué significa para vos la palabra? 2 puntos y ponés diversión, alegría, felicidad, miedo, enojo, aburrimiento, ¿no? Palabras claves sobre sentimientos y que digan qué se siente, qué es para ellos estar aburrido, qué es para ellos amar, ¿no? Y luego sociabilizamos las respuestas, vemos los puntos de coincidencia. Tercer contenido. Un día en la escuela. Bueno, acá hay un afiche que puede utilizar que se llama Un día en la escuela, donde pasan muchas cosas. El afiche es como esas imágenes de donde está Wall-E. Hay un montón de cosas y uno tiene que ir como focalizándose para encontrar. Entonces hay gente que se está divirtiendo, gente que está peleando, gente que está comiendo, mucho. Entonces uno puede tratar de rastrear todo eso y justamente identificar. ¿Sí? ¿Para qué eso? Para evitar hacer foco en el patio del propio curso, pero sí poder reconocer situaciones de buenos tratos y de malos tratos. Cuarto contenido. El día de la amistad. Bueno, podemos pedir que definan qué es el amigo o la amiga. ¿Qué cualidades debe tener un amigo, amiga? ¿Cómo lo tenemos que tratar? ¿Cómo queremos que nos traten? ¿No? Poder definir lo que se espera de alguien llamado amigo. ¿Sí? ¿Por qué esto? Esto es para los vínculos afectivos, ¿no? Vínculos afectivos no familiares y claramente no eróticos. Bueno, segundo ciclo. Sobre las imágenes y sentimientos es la misma dinámica, pero con sentimientos complejos. Por ejemplo, nostalgia. Por ejemplo, somnolencia.
Con sentimientos agridulces, digamos. Y preguntarnos en qué situaciones podemos tener estos sentimientos tan complejos. Porque de vuelta en el segundo ciclo los sentimientos se complejizan. Cualquiera que haya visto Intensamente 2 lo entiende. Los sentimientos se vuelven más complejos. Segundo contenido era ¿qué digo cuando digo? Acá ya es trabajar con cuentos y frases sobre estos sentimientos. Hay varias frases sobre esto que tienen en el libro de educación sexual primaria que pueden trabajar porque presentan sentimientos más directos como alegría o enojo o más complejos y frases que presentan historias sobre eso. Tercer contenido. No se llama un día en la escuela, se llama Arcón de la memoria. Arcón, como un arco grande, pero arcón de la memoria. A-R-C-O-N. Pedimos hacer un texto colectivo, como una caja de la memoria, una máquina del tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama máquina del tiempo? ¿Una cápsula del tiempo? ¿Cómo es eso el concepto? Es más, lo podemos hacer al principio de año y de vuelta al final de año. Podemos predicar un texto colectivo que diga: el día más feliz, un recuerdo amargo, cuando me hice amigo o amiga de, el día que me peleé con, y lo que más me gusta de mi curso o grado es, ¿no? Y llenarlo. Lo podemos hacer al principio de año, y al final de año lo vemos y vemos si cambió, si... Y el cuarto contenido ya no se llama el Día de la Amistad, se llama Enamorados. Enamorados. ¿Te cacho? ¿Qué? No sé, lo que sea. Bueno, yo les recomiendo un cuento, pero puede ser cualquier cosa. Un cuento que se llama El niño envuelto, que está en el repositorio, ¿no? El niño envuelto es un cuento de Andrés que le pasa algo, que es que se enamora de una compañera. Le empezó a gustar una compañera. Y le da vergüenza decirle que le gusta la compañera. Entonces escribe un mensaje en código. El código cambia ciertas palabras por letras. ¿No? ¿Qué sé yo? La A es el 1, ¿viste? El B es el 2. Ese es el código. Un código bastante sencillo, ¿no? Pero el texto te muestra el código, pero vos tenés que descifrarlo, ¿no? Entonces, en esa búsqueda podemos invitar al juego a los estudiantes a ver si pueden interpretar el código, ¿no? Uno puede dar claves, ¿no? Y luego preguntar ¿qué nos pasa cuando algo nos da vergüenza compartir? Porque el quid del cuento no es que él está enamorado, que de última es lo que mueve la historia. El tema es que le da cosa decirle a su compañera que le gusta. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser rechazado, porque se siente incómodo, porque tiene miedo de perder la amistad. ¿Le has pasado algo a ustedes que están...? Es como si me conociera toda la vida. Me doy vuelta y se están riendo, hablando de... No sé de qué están hablando. Claro. ¿Han hecho notitas así secretas también? No, yo voy de frente pecho, dice. No sé, ¿qué? Acá, sí. Somos novios. Ni siquiera le preguntaba si quería, se acabó. Claro. ¿Estás obligado? Bien. Ok. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie. Crítica constructiva, crítica destructiva, color. La ESI era todo lo que pensaban, no era nada que pensaban, era lo que se esperaba.
¿Sabían esto? ¿No lo sabían? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Ah. ¿Sabían cómo enseñar estas cosas? Ahora tienen el cómo. Sí. Bien. Y a veces uno sin querer hace estas actividades. Es que uno las hace. Sí, yo con mi sobrino, Sí. por ejemplo, a veces le he hecho estas preguntas sin saber que estaba buscando eso. Claro, y bueno, es que algunas actividades son tradicionales. Claro, Ahora están en un marco. claro. Bueno, Creo que todo está en, obviamente, el archivo está en... todo. Me queda una pequeña cosa. ¿Qué terminó? Terminé con ese, pero me queda una pequeña cosa. ¿Qué? Si quieren se las doy, si quieren no se las doy. Sí, ya estamos en el baile, ¿vale? No sé. Es un pequeño, no sé, yo les digo lo que es y después me dicen si lo quieren. Es un pequeño diccionario LGBTQ+. Poder distinguir algunos conceptos que la gente confunde. También Bien. está en No, esto es para ustedes aquí ahora. Primero, no existe una sola forma de ser gay, lesbiana, bisexual, transexual. No es que las lesbianas usan camisas y leñadores y los homosexuales siempre dicen, no existe eso, son estereotipos. ¿Viste? Lo que se mira no se pregunta. Bien. Porque esto genera ideas estereotípicas, ¿no? Los gays son amareados, las lesbianas son machonas, No todo es lo que parece. o los hombres no lloran, las mujeres son débiles. El género, hombre o mujer, o cualquier otra cosa, es algo que uno se autopercibe. Es como uno se presenta en su subjetividad. Es como quiero ser visto, ni más ni menos. Pero sí quizás conviene distinguir algunas categorías para poder entender palabras que se usan, a veces bien, a veces mal. Hay tres grandes categorías: la actividad sexual, la identidad de género y el rol de género. Actividad sexual, identidad de género y rol de género. Actividad sexual es básicamente con quién te gusta tener sexo. Heterosexual, homosexual, bisexual o asexual. Por ahora tenemos eso. ¿No? El heterosexual es aquel que le gusta tener sexo con aquel que tiene el otro sexo biológico, el mío. Si yo tengo testículo y pene, quiero tener sexo con la persona que tiene vagina y vulva. Eso sería heterosexual. Lo homosexual es que tenga justamente los mismos órganos sexuales que yo. El bisexual, todo colectivo lo lleva bien. Lo deja de a mí, todo depende del día. Eso es lo que más suerte tienen, porque duplica las chances de ser felices. ¿No? Los heterosexuales siempre tienen una, ¿no? Los homosexuales. Ahí no hay dinero. Yo creería que un mundo sería más feliz si todos fuesen bisexuales, pero esa es mi opinión personal. O quizás la suya, porque también hablaba de la bisexualidad. ¿Sí? Y después están los asexuados que dicen, yo no necesito tener sexo, ya a mí no me va ni me viene. El 1% de la población mundial no le gusta ni quiere tener sexo y se muere sin tener sexo, sin ningún peso. Ustedes dirían, está re loco. Bueno, ustedes porque son prejuiciosos. Porque vamos a... De última, mejor. Menos competencias si ustedes son personas sexualmente activas. Después tenemos la identidad de género. Hay dos grandes categorías de identidad de género: transgénero y cisgénero. El transgénero es aquel que tiene un conflicto con su sexo biológico. Yo puedo ser homosexual, por ejemplo, y no sentirme mal por tener pene
y testículos. En cambio, yo quizás puedo sentir que este cuerpo no es mío y puedo decidir cambiármelo. El cisgénero se siente de cierta manera cómodo o en concordia con el sexo biológico. ¿Bien? Y después está los roles de género. Los roles de género son muchísimos. Esto está ilustrado en la historia, estudios sociológicos, pero para simplificar vamos a decir que hay 3. Masculino, femenino y queer. Q-U-E-E-R. Queer. Las sociedades mayormente establecen estos 3 roles de géneros. Los hombres tienen que actuar de cierta manera. Ese es su rol de género. Los hombres son machos, hacen asado y juegan a la pelota. Las mujeres también tienen cierta forma de mostrarse y ciertas actividades. Las mujeres ven telenovelas a las 5, toman Cosmopolitan y sienten debilidad por los bebés. Poné. Y el queer son los que no logran cumplir estas 2 circunstancias. Son los extraños, los bichos raros. Ahora, si la sociedad dice que las mujeres tienen que usar pollera, porque es lo femenino, lamentablemente cada vez que las mujeres usan pantalones están jugando a ser queer. Jugando a ser queer, porque nos dejan el rol femenino tradicional establecido por la sociedad. Y cuando un hombre se pone un arito o un piercing, o es un metrosexual, también es queer. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es fluido los roles, no son estáticos. Y en base a esto, actividad sexual, identidad de género y rol de género, yo puedo hacer la mezcla que yo quiera. Yo puedo ser asexual, transexual, masculino, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende? Ok. Tres leyes finales. La ley 26.618 del 2010. Lo voy a anotar. 26.000. La ley 26.743 del 2012 y la ley 26.862 del 2013. ¿Alguien conoce estas leyes? Matrimonio igualitario, identidad de género, asistencia en procedimientos y técnicas médicas para poder asumir tu identidad de género. Por ejemplo, tratamiento hormonal. Tres grandes leyes. Muy bien. ¿Te sirvió este glosario, este diccionario? ¿Conocían estos conceptos? Bueno. Usted está en el tema, por lo que veo. A mamá mono con bananas verdes, no. Está muy bien, respeto, puñito de respeto.